Regresamos a la escuelita. Señores, esto es una escuelita para todos. Hace poco tiempo le preguntamos a un médico conocido que aparece en los medios anunciando un producto que era y por qué, de qué venía el cáncer. Le dijo que no sabía. Y yo imagino que lo dijo sinceramente, que no lo dijo para no contestar la pregunta. Y pues debe haber muchos otros médicos que al formularle la pregunta cuál es el origen del cáncer, pues desconocen. Aquí se le está dando una lección de cuál realmente, de cómo se origina el cáncer. Y más adelante probablemente cómo aumentar las defensas que tenemos en el cómo cuerpo. se sana y cómo sanarlo. Por eso, cómo aumentar las defensas para poder sanar el cáncer. Vamos a seguir entonces hablando sobre ese tema porque es interesantísimo tanto para los oyentes comunes y corrientes, nosotros los mortales, como para los médicos. Este médico y muchos médicos que realmente no saben el doctor Norman González me gustaría que discutiera un concepto que la gente no sabe, que las células de cáncer son inmortales. Las células malignas, doctor, son inmortales. Me gustaría que el director técnico nos ponga el artículo que se hace referencia sobre la inmortalidad del cáncer mientras el profesor Aquino va, el doctor nos habla un poquito de ¿por qué que las células de cáncer son inmortales, doctor? Bueno, lo que pasa es que no es que sean inmortales, es que no es fácil. Pero viven más que las normales. No es fácil destruirlas, porque fíjate que cuando el ser humano muere, murieron las células de cáncer. Exacto, eso es correcto. Son parásitos. O sea, exacto. Así le digo yo a mis pacientes. Todos los parásitos mueren cuando muere el huésped, ¿verdad? Seguro. Que es el ser humano. Así que no se puede decir que son inmortales como tal, no son independientes. Exacto. No tienen inmortalidad independiente. Porque dependen de la vida del que las lleva. O sea, para ellas sobrevivir tienen que estar en un cuerpo. Y tienen que alimentarse de una sangre. Y tienen que vivir. En la ciencia se demuestra porque las células normales, cuando uno las pasa en el in vitro, en el estudio las mantiene vivas, le da comidas, tienen cierto número de reproducción, hay un número, y son no sé cuántas son, y después de esas reproducciones se mueren. Ahora, la célula de cáncer la ponemos in vitro y mientras le damos comida, sigue viva. Siga, profesor. Y mientras tú le des el alimento, ellas siguen vivas. Azúcar y cosas de esas. Bueno, azúcar y... Los genes malignos se alimentan de sangre y de carne. Pensamiento también. O sea, cualquier médico que, por ejemplo, que quiera saber cómo se cura el cáncer y qué es el cáncer, lo primero que tiene que hacer ese médico para poder entender ese fenómeno es ayunar. Mateo 17:21 dice que ese género no sale si no es con oración y ayuno. Y esa es la clave. Eso fue lo que me dio a mí la clave para entender que nuestra genética, que viene desde el mismo principio, y fíjate que Dios desde el principio trató de que los que comieran carne, que no debían de comerla, Él no quería que comieran carne, pero cuando ya vio que los hijos de los hombres ya le estaban induciendo a los hijos de Dios a comer carne de animales muertos, entonces Dios trató por todos los medios de que no la comieran, y cuando vio que no podía, porque ya la tendencia a comer carne era tan grande, y era como una adicción que la gente tenía, es porque los genes malignos que proliferan en nuestro organismo se alimentan, necesitan de esa sangre de animales. Entonces, cuando tú los privas de esa sangre, empiezan eso a languidecer y a morir. O sea, por eso te digo que la clave de poder nosotros sobresalir y vencer esos genes malignos es con el ayuno. Me gustaría que el director técnico pusiera los artículos que compartimos que dicen Fasting and Caloric Restriction, Prevention and Treatment of Cancer. Para que vea que el doctor está hablando de ciencia. Fasting and Caloric Restriction in Cancer, eso es publicado. Mira, ese mismo que está ahí.
Sí, Apoptosis por hay montones factores de artículos. dietéticos es el suicidio del crecimiento del cáncer. Mira, ese es bueno. Sí. Ese es bueno, es como se suicida, como nosotros matamos el cáncer. Lo que el doctor, tenemos cientos de artículos que yo le he mandado información que dicen que cuando limitamos calóricamente o ayunamos, estas células se mueren. O sea, que el ayuno mata a las células. La restricción calórica, la restricción de azúcar refinada. No son inmortales, lo que pasa es que dentro... No, después que le demos comida, se quedan vivas. Dentro de la dinámica del científico el científico que no está viendo el factor alimentario como factores claves y lo que pudiéramos decir factores incidentales del cáncer, entonces ese científico va a decir el cáncer es inmortal, no hay quien lo mate, porque él lo que está viendo es que ese cáncer sigue regándose por todo el cuerpo hasta que destruye a su huésped. Y se suicida, mira, ahí lo decía. Y es interesante, doctor. Se suicida con tal de matar al huésped. El efecto positivo del ayuno, restricción calórica, limitación de azúcar refinada, aumenta la longevidad de las células buenas. Eso es lo importante. O sea, mata las malas y rejuvenece las otras. Y entonces eso se llama, doctor, inmunidad. Exacto. Entonces aumenta la apoptosis. Cuando vean el término apoptosis, quiere decir destrucción. Es como el Pac-Man que se comía. ¿Recuerda el Pac-Man? Pues el Pac-Man acaba, pues eso es el Pac-Man. Cuando nosotros empezamos a cuidar nuestro sistema, el Pac-Man se prende. Y empieza a comerse cuanta cosa negativa hay. El antibiótico. Entonces, cuando ayunamos, el cuerpo se aumenta su inmunidad. Estamos hablando de inmunidad, es fuerza de capacidad de destruir lo negativo en nuestro cuerpo. Eso es todo. La inmunidad está para protegernos, esa es nuestra defensa. Y esa malignidad, que fíjate que se usa, científicamente se usa la palabra malignidad. Sí. Para determinar un cáncer. Cáncer, sí. Otra enfermedad. Entonces, esa malignidad viene de maligno. Y maligno, pues son todos los genes que nosotros heredamos de la rebelión inicial. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas esas enfermedades malignas, todas tienen un origen común. Y eso tenemos que verlo en todos los aspectos. O sea, todavía los que crean en la palabra, esos son los que más debían de estar pregonando, óyeme, como principal evangelio, debían estar pregonando la salud. ¿Por qué? Porque precisamente la demostración más grande que puede tener una persona de que, por ejemplo, de que vale la pena ser cristiano y conocer esto, es la salud. Pues entonces, si los cristianos van a estar enfermándose y muriéndose de las mismas enfermedades que se muere el resto del mundo, entonces, ¿qué testimonio estamos dando de salud en las iglesias? Es que esa es la cosa que a mí realmente me preocupa que siguen las iglesias orando por la salud, pero no hacen nada por conseguirla. O sea, con la oración solamente no se logra. Puede ser que un enfermo se cure, ¿verdad? De los tantos que hay, porque a lo mejor con oración y sin oración se hubiera curado. ¿Quién dice que solamente fue la oración? ¿Ve? El cuerpo también lucha para sobreponerse a esas condiciones. Yo no dudo del poder de la oración, pero la oración con ayuno es el poder más grande que Dios le ha dado a sus discípulos en la tierra. Entonces, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué lo vamos a despreciar? Yo quiero aclarar, cuando el doctor dice oración, está hablando del fenómeno del perdón. Eso es lo que significa oración en términos de nuestros errores. Esa es la base. La base es eso que hablo en mi libro del perdón, porque el perdón sana, porque el perdón revierte el fenómeno epigenético, sana, que está en el genoma, es de este epigenoma que se guarda.
Por eso es que el perdón es importante. Ahí tenemos el componente, el ayuno, el perdón en conjunto puede llegar a sanar nuestras enfermedades totalmente. El cáncer se puede desaparecer. El cáncer más puede avanzado, desaparecer totalmente porque no hay necesidad del castigo, que es la experiencia. Yo llamo lesiones de amor. Dios no quiere que suframos hasta el momento que aprendamos la lesión. En el momento que yo aprendo, me convierto en un ser amoroso, donde yo comparto mi compasión con los seres humanos, acepto mi error, yo puedo sanarme. Y no hay cosa más interesante que ver esas personas que tuvieron un cáncer ya regado por todo el cuerpo, que ya estaban con la boca abierta, acostados en una cama esperando la hora de morirse, y la gente, los familiares velándolo, como si ya se hubiera muerto, esperando el momento en que deje de respirar para entonces llamar a la funeraria. En esas condiciones, usted ha escuchado esos testimonios de esa gente 20 años después, no 3 ni 4 años, como pasa con la quimioterapia, que le dan una quimioterapia y lo aguantan 2 años, o le dan 20 quimioterapias y lo aguantan, qué sé yo, 1 año, 3 años, y vuelve el cáncer de nuevo, que yo oigo todos los días, le dieron las quimioterapias y ya está curado, ya se curó de cáncer, al año que viene ya tiene cáncer de nuevo. Y fíjense ¿qué pasó? Y fíjense que en los centros oncológicos lo que le dicen a las personas, no tomen suplementos, no tomen vitaminas, que eso le quita el efecto de la quimioterapia. Y le dice, asegúrense que coman bastante proteínas y calorías para compensar el crecimiento de su cáncer. Eso es lo que se le recomienda en los centros nutricionales. Todo lo contrario, eso es lo opuesto a lo que se necesita. Supuestos nutricionales. Pero eso está ocurriendo. Sí. Eso está ocurriendo. Fíjense que es el opuesto. La gente no entiende, no, pero hay que darle muchas calorías. Y proteínas, ¿qué están hablando? Proteínas animales. Mira, pero si yo vi una hojita de un oncólogo muy famoso, supuestamente, y en la hojita decía que no tome suplementos vitamínicos ni levadura de cerveza líquida. Decía esas dos cosas. Porque le contrarresta el efecto. Yo tengo esa hoja guardada, porque yo la tengo guardada. Y el efecto quimioterapéutico de ellos va principal el matar células. El matar células, que en el libro mío digo, cada vez que tú matas una célula se reproducen más agresivamente. No, y que porque cuando la respuesta de las células malignas es crear más reacción. Cada vez que tú las matas se duplica más rápidamente. Y el cáncer está controlado por la toxicidad tan alta de la quimioterapia. ¿Por qué se duplican? Porque debilitan a las buenas. O sea, el hecho de que la quimioterapia mata células, también mata las células buenas. Claro. Entonces, debilitamos el sistema inmunológico, que es el fenómeno natural de la defensa, para matar verdaderamente como es matarse las células. Y la otra pregunta que yo me hago, doctor, ¿no se pueden transformar las células malignas en benignas? No, pero las benignas sí se transforman en malignas. Yo cuestiono, doctor, que el amor y el perdón son capaces de, como digo en mi libro, traer esos guerreros de las sombras a la luz. Cuando ellos se dan cuenta que dentro de ellos existe te voy a contestar esa pregunta de la siguiente manera. Un día va Jesús por ahí vamos a discrepar de eso. Sí, no, pero vas a verlo clarito. Vas a verlo clarito. Un día va Jesús por allí, por el camino, y se encuentra con un loco que estaba endemoniado, que aquello a todo el mundo le tenía miedo. Y entonces ya Jesús lo tiene para sanarlo cuando los demonios gritan y dicen, no nos destruyas. Mira, negocian con Jesús y dice, pásanos a ese hato de cerdo que está allí. Y entonces Jesús le da permiso para que salgan del endemoniado y caigan en el hato de cerdos. ¿Y tú sabes lo que pasó con los cerdos? Se despeñaron. Se volvieron locos y se despeñaron y se destruyeron. Así que esos genes malignos, fíjate tú, esos genes malignos se suicidan, porque eso fue un acto suicida de los genes malignos. Se suicidan cuando ven que la persona está en esa actitud de perdón, está en un proceso evolutivo positivo que va a terminar en sanación.
Y antes ellos salen despavoridos y prefieren suicidarse a quedarse dentro del organismo. Por eso es que tú ves que esos demonios salen del endemoniado, pero entran en los cerdos, y cuando entran en los cerdos se despeñan. Pero hay una diferencia, yo tiendo a diferenciar entre la malignidad espiritual y aquella física. O sea, el hombre puede revertir por el perdón y encontrar el camino de la luz de nuevo cuando es pervertido. Pero es que ahí entró el perdón, ahí Jesús perdonó al hombre. Sí, pero estoy diciendo que una cosa son los demonios y otra cosa son los seres pervertidos. El ser pervertido, el que comete un error y comete un crimen, siempre puede rectificarse y se puede transformar porque la vida está llena de eso. Entonces, yo te entiendo, pero es la misma causa. Las células malignas se pueden revertir. Es el mismo origen. Lo que pasa es que sí, el origen es el mismo, pero la persona tiene el derecho de revertirlo. Porque si yo tengo un cáncer y yo puedo revertir mi cáncer por transformación de comida. Oye, eso es lo bueno. Entonces, esa es la buena quiere noticia. decir que así mismo cada célula de mi cuerpo, que son mis hijas, también pueden revertirse. O sea, yo no puedo dejarle... O sea, si yo permito cómo se crece el cáncer en el cuerpo, por falta de entendimiento. Porque abandonamos esas células, las abandonamos y las perdemos, las dejamos descarriarse de nuestro rebaño. Pero ¿qué fue lo que hizo el buen pastor? Cuando se descarrió el rebaño, fue a buscar la que se la había perdido. Se perdió. Lo que quiere decir que arriesgó el resto de su organismo y lo dejó solo por un ratito y fue a revertir. Por lo tanto, yo me baso que la célula de cáncer puede ser revertida. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Ahora, esa es la buena noticia. Yo no estoy hablando de la maldad. No te la estoy rebatiendo. Estoy hablando de la causa de la maldad. No te estoy diciendo que no sea así. Todo lo contrario. Te estoy sosteniendo lo que tú dices en base precisamente a la palabra, a la experiencia de la palabra. Porque ese es el motivo por el cual Cristo tiene que venir a la tierra, ser uno de nosotros, participar de todo lo que nosotros participamos, para que nosotros podamos participar de lo que Él tiene, precisamente porque se había perdido la visión de la salvación. Los hombres querían salvarse nada más que por las obras de la ley. Y por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y se había perdido la esperanza de la vida eterna. ¿Verdad? Claro. Se había perdido la esperanza de la vida eterna. Pero la pregunta mía, doctor, es, usted dice que las células enfermas se revierten. ¿No es que se mueren y se crean nuevas células? Eso puede ser la interpretación en el sentido... Pero lo que pasa es que las células que se van a revertir vuelven a ser parte del sistema y trabajan en la unión porque se unen a la fuerza del espíritu, a la parte de la intención. Entonces se hacen parte del sistema, dejan de ser rebeldes, cancerosas. Cuando la mente entonces cambia, esas células van a morir igual que cualquier... La memoria de la célula. Pero seguro. Entonces esas células se van a morir, pero van a reproducirse. O sea, el cuerpo sigue reproduciendo, pero las que se reproducen son buenas. Y se mueren. Hay dos cambios. Hay transformación. Que tú puedes, que es la transformación, correcto. Un cambio que es de la mente. Exacto. Y un cambio que es del cuerpo físico. Es más importante el de la mente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esos dos elementos cambian, y era lo que te iba a decir cuando estaba hablando de esa gente que se levantaron de la cama ya muertos, y tomaron vida, y hace 20 años que están caminando por ahí. Esa gente cambiaron, se convencieron de que ellos podrían vivir. Seguro. Primeramente. Convirtieron. Se convierten y se transforman totalmente. Y esa transformación de la mente hace la transformación del cuerpo, los lleva a la transformación del cuerpo, les ayuda para tener la fuerza física para hacer lo que tienen que hacer con su cuerpo. Se recuerdan lo que tenía que haber hecho Adán en el jardín del Edén. Que fue lo que el error, entonces ocurre la corrección del pecado. Correctísimo. Hacemos una pausita y regresamos rápidamente con más información sobre el cáncer.